y hagamos autopistas en Polonia, y se mejoren las infraestructuras en República Checa, y haya programas sociales en España con nuestros impuestos. ¿Saben qué? No son con sus impuestos solos, son con los impuestos de los 28. Y además, eso es otro factor. Va a beneficiar a todos los ciudadanos esas inversiones. Claro, pero si hay políticos que dicen, ¿saben qué? Pagamos más impuestos en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Países Bajos, para que luego se beneficien los ciudadanos del sur y del este de Europa. Y entonces ahí viene la desinformación. Y si le decimos a los ciudadanos que hay ciudadanos alemanes, británicos, franceses o de otros países que su empleo depende, o parte de su empleo, o parte de su bienestar, de los otros países. Ahí quizá cambiaría, pero el discurso nacionalista lo que hace es dividir, y hay gente que saca réditos de eso. Vamos después de este ejemplo a ver qué pasó con el Brexit, ¿no? Es el mismo discurso. Es que el Reino Unido, como es un poco más rico que el promedio de países de la Unión Europea, aporta más de lo que recibe. Y es cierto, y hay datos que se pueden consultar. Vale, pero si solo vemos los datos de millones de euros que aporta más de lo que recibe, no entenderemos el panorama general. ¿Qué está recibiendo el Reino Unido a través de esa aportación superior? Tiene un mercado de más de 500 millones de ciudadanos. Pueden viajar libremente, pueden estudiar en el resto de universidades, pueden viajar, ir a buscar sol, que es lo que más buscan cuando salen de su país. Y eso no se está contabilizando, o muchos ciudadanos no lo estaban contabilizando. Es decir, no se puede valorar la aportación de la Unión Europea solo en cuánto pagamos y cuánto recibimos en euros, porque hay una serie de prestaciones que no lo conseguimos solo monetarizando, como el bienestar, la seguridad, que los gobiernos compartan información para que haya más seguridad, o incluso si se llega a impulsar de forma eficiente una política exterior común efectiva, ¿no? Una política de seguridad efectiva. Y entonces el populismo y el nacionalismo lo que están haciendo es ganar réditos de esa desinformación. Y claro, ¿qué quería el Reino Unido? Estar dentro del mercado común, pero sin pagar todas esas aportaciones. A ver, ya había un mercado común. Antes de 1993. ¿Por qué se impulsó después una integración en otros ámbitos, como el político, la política exterior, etcétera? Porque esa integración económica generó nuevas necesidades. Entonces, si quieren volver a tener un mercado común, estaríamos en el punto anterior. Y claro, ¿qué ha dicho la Unión Europea? Claro que no. O sea, si quieres estar y vender tus productos y servicios en este mercado, tendrás que contribuir en otros aspectos a este mercado. Y fíjense, hablamos antes de la migración. El Brexit también tuvo causas, además de económicas y de desinformación y nacionalismo, la migración. Pero dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver la migración como factor fundamental? Aunque la mayoría, el colectivo de migrantes más numeroso en el Reino Unido sean los pakistaníes y los indios, por razones culturales obvias, ellos de lo que más se quejaban eran de los migrantes polacos, rumanos, italianos, españoles, etc., de Europa del Este y del Sur, que estaban trabajando en el Reino Unido y que tenían derecho a igual que cualquier ciudadano, a la protección social que ofrece cada país. Había un poco más de 70.000 ciudadanos de la Unión Europea que se beneficiaban de esos subsidios y ayudas sociales. Eso era lo que más les molestaba. Es decir, ya no solo es migrantes extracomunitarios, sino los migrantes comunitarios. Bueno, entonces yo creo que para entender eso es muy importante desinformación, populismo, y que una gran parte de la sociedad se creyó esos discursos en lugar de analizarlo de forma crítica y a ver, ¿y esta gente que viene de otros países qué nos está aportando para nosotros tener mejor calidad de vida o qué beneficios sacamos de aquí? Y en el mismo sentido, maestro Antonio, se van, se quedan los británicos. ¿En qué va a terminar esto del Brexit? Bueno, yo creo que aquí es un lo sabe. Eso para empezar, de dónde van a terminar, supuestamente a estas alturas ya deben de estar fuera, pero siguen estando dentro.
Hoy mismo el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ya le ha dicho a Theresa May que no va a seguir negociando un acuerdo de salida con la Unión Europea. Ya la política británica la comparan con los sketches humorísticos que hacía históricamente un grupo británico llamado Monty Python, de humor bastante curioso, por así decirlo. Pero me gustaría introducir un matiz. Miren, el ser humano tiende a la frustración. Estoy frustrado porque en mi trabajo me pagan poco. Estoy frustrado porque no tengo trabajo, o no tengo novia, o porque soy feo, o porque soy alto, o porque soy bajo, no sé. En general todos tenemos motivos para frustrarnos. Y tratamos de pelear con ello de, bueno, me voy con mis amigos a tomar unas cervezas, me apunto a un club de lectura, canto los viernes a la noche en un karaoke en Chapultepec, no diré cuál. Me hago aficionado a un equipo de fútbol y entonces sufro de otra manera. Me apunto a un grupo terrorista como es el ISIS, también eso es fruto de la frustración. O me hago nacionalista. Porque el nacionalismo da un sentido a tu vida. Y el nacionalismo es una ideología que te explica por qué no tienes trabajo, por qué no tienes novia y por qué eres feo. Y tomando los principios de Joseph Goebbels, el ministro del programa de Hitler, al pueblo no hay que explicarle las cosas complicadas, no hay que explicarles que la globalización y tal. No. Hay que decirle quién es el culpable de tu situación. Y en Reino Unido, muchos políticos como Nigel Farage han vivido de decir: el culpable de todos tus problemas es la Unión Europea. Incluso de que mi perro se orine en el sofá, sí, también. De todo es la Unión Europea. Ya han vivido durante años de eso. Y el referéndum del Brexit formaba parte de esa actitud siempre crítica y fastidiosa del Reino Unido, que se ha dedicado a bloquear durante 5 siglos cualquier proyecto de integración en Europa. Porque el referéndum del Brexit no era más que un chantaje por parte del primer ministro David Cameron, que llegó a la Unión Europea y dijo: si nos dan X cosas, el Partido Conservador votará a favor de quedarse. Y si no nos la dan, haremos campaña por el no. La Unión Europea cedió. Y David Cameron apostó por el sí, pero perdió. Y el no estaba contemplado. Y creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Brexit es Brexit y de ahí no hemos salido. Pero han pasado más de 2 años y no saben cómo salir. Y ahora van a tener que volver a votar. Y vamos a ver esto cómo va a terminar. Todo indica, y la verdad es que el Brexit ha devorado a la clase política británica, todo indica que probablemente se llegue a un acuerdo. Pero ese acuerdo, como lo quieren llamar, acuerdo de la libertad del Reino Unido, acuerdo de la ruptura de la esclavitud con la Unión Europea, en realidad va a mantener a Reino Unido en un sentido práctico dentro del mercado común europeo, pero sin derecho a voto. Es decir, tendrá que adaptarse progresivamente a todo lo que decidan los europeos si quiere que sus productos sigan entrando y no quedarse fuera. El 80% de las exportaciones británicas van al Reino Unido. El 15% de las europeas van al Reino Unido. Es una cifra importante, pero es una cifra menor. Probablemente, incluso hay algún populista que ha dicho que va a intentar presentarse a primer ministro, Boris Johnson, por ejemplo. Boris Johnson, Nigel Farage, todos estos son de aquellos que, esos buenos amigos que uno tiene, que te azuzan a hacer determinadas cosas y cuando surgen los problemas se van. Son los primeros, ¿no? Pues, y desaparecen. Y viven de esto. Pues bueno, probablemente sí Reino Unido salga de la Unión Europea, pero saldrá de forma oficial, pero de la forma práctica. El pueblo británico y el pueblo europeo están interconectados, no solo económicamente, sino también culturalmente. Pero además, yo digo otra cosa. Yo digo que en unos 20 años, 20-25 años, el Reino Unido volverá a intentar entrar en la Unión Europea. Por una cuestión muy sencilla. En el Brexit, principalmente, votaron a favor de la salida las personas de edad más avanzada. Lo que decía el maestro del Papillón,
ya gente mayor, que ya ha vivido mucho, no quiere comprender, quiere cosas sencillas, por así decirlo, que le gustan las tradiciones, pero por ley de vida esa gente va a morir, antes o después. Y principalmente los que votaron a favor de la Unión Europea fueron los jóvenes, fueron los empresarios que tienen negocios con Europa, fueron jóvenes que viajaron a Europa, que ven y saben que el futuro es eso. Por una sencilla cuestión de ley natural, dentro de 20-25 años, e invito a la doctora que nos convoque dentro de 20-25 años, a ver si es cierto o no. Solo la generación que se va a ir. Bueno, dentro de 20-25 años probablemente haya el movimiento inverso. Y aparte, vamos a ver lo que pasa, porque ya Escocia ha dicho que nos quedamos en Reino Unido porque nos dijeron que íbamos a estar dentro de la Unión Europea. Si Reino Unido se va a la Unión Europea, queremos un segundo referéndum y queremos ser independientes para iniciar un proceso de integración. Con lo cual, damas y caballeros, creo que incluso si llegara un grupo populista al poder en Reino Unido, que dijera que no, Brexit es Brexit y nos salimos por la fuerza, en el Parlamento hay gente que, por más contraria que sea a la Unión Europea, es consciente que no puede provocar un apocalipsis económico. El ministro del Tesoro británico, un tipo serio y demás, que era euroescéptico, pues dijo, sí, sé todo lo euroescéptico que quieran y me quedé salir de la Unión Europea y tal. Pero una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea, el primer año costará 60.000 millones de euros. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Es verdad que una cosa es hacer política y tener una ideología definida, y otra cosa es administrar un país y darse cuenta de las complejidades económicas que puedan representar ciertas decisiones, tal y como lo están viviendo en este momento en Reino Unido. En ese sentido quería compartirles, yo recuerdo que en algunos viajes de la empresa que trabajaba en Francia, iba a España y pues nos confrontaban, bueno, yo era mediador, pero los españoles, particularmente los vascos, no podían ver mucho a los franceses. Un tema histórico, un tema ahí de rivalidades, tal vez no del francés hacia el español, pero del español al francés. Pero también recuerdo que en algunas reuniones que tuvimos entre franceses e ingleses eran muy tensas, eran agotadoras y difícilmente llegábamos a un entendimiento entre las partes, porque incluían aspectos históricos, pero también ideológicos. Y es ahí donde, para terminar esta ronda, quisiera preguntarle al maestro Le Papillon, ¿cómo ve Francia una posible salida de los británicos? ¿Es deseable que se queden? ¿Mejorar las relaciones? ¿Qué pasaría ahí? Mira, la situación es muy difícil. La relación de Reino Unido y Francia es un poco como si ustedes tienen hermanos, un hermanito, como para las chicas un hermano. Lo amas, pero no le dices. No dices más bien que lo odias. Siempre tuvimos una relación ahí particular. Y al final yo casi estaba sonriendo al momento del voto en 2016. Pues ya, como que para que aprendan. Pero ahorita sí, realmente en esta relación que tenemos. Pero en 2019 realmente las pérdidas para él hasta me da piedad. Y me da pena. Porque realmente ellos no saben lo que va a pasar. Y realmente por eso no quieren salir, porque ahorita tienen miedo. Pero si pensamos a los 27 países que nos vamos a quedar, lo siento para los Reino Unidos, pero lo tenemos que sacrificar. Ahí es muy frío, está quizás horrible, pero créanme que ya ahorita los partidos populistas en Italia, en Francia, ya hablan de un Frexit, de un Italixit, bueno, que ya se dan cuenta que 3 años no lograron, que no saben qué hacer. Pues el populismo, sigue populismo como lo mencionaron mis compañeros, pero yo sé que el Frexit ya no existe hasta en los movimientos más extremos, porque pues cómo vas a justificar algo que ya se dan cuenta que es injustificable, que los mismos que defendían tanto el Brexit ya se ocultan, porque lo que dijo el maestro Tony, ¿no? Ya no están asumiendo
las palabras que hicieron votar. El famoso video de Boris Johnson con sus plátanos diciendo, salió a una conferencia con 3 plátanos, que la Unión Europea ponía los precios sobre los plátanos y gracias a ellos van a poder recuperar su soberanía sobre el precio de los plátanos. Eso es el nivel, muchachos, de las elecciones de Brexit. Así, una ridiculez total. Partidos políticos de un nivel primario. Pero la gente busca eso. Entonces, los políticos se adaptan. Y eso fue el problema. Es que justamente un problema político que provocó justamente las consecuencias. Entonces, sí va a ser muy negativo. Quizás una pieza cada vez mayor para una salida en 30 o 40 años. Porque ellos no quieren salir. Porque les voy a decir, no pueden salir. El problema es que la Unión Europea, lo único que maneja la Unión Europea, al 80%, son las reglas comerciales. Es de comercio exterior, exportación, importación, reglas arancelarias, no arancelarias, y ya punto. El tema social, el tema de los impuestos, el tema de los políticos es interno a los países. Pero el Reino Unido es un país que vive de sus exportaciones e importación. Las empresas ellos ya se dan cuenta, los empleados también se dan cuenta. Que cuando ves la fábrica, algunas fábricas de carros que se está yendo, pues es difícil justificar. Pero si ustedes quieren un ejemplo más, pues Estados Unidos es lo mismo. Donald Trump está haciendo lo mismo, criticando lo que da la riqueza del país. Es que el comercio exterior, pero las empresas estadounidenses que inundan el mundo viven del comercio exterior. Nos quitan nuestros empleos. No te quitan empleos, te dan otros tipos de empleos. ¿Se dan cuenta que Donald Trump, pasó un paréntesis, se queja del desempleo que se roban los chinos hasta los mexicanos, mientras que Estados Unidos nunca ha conocido una tasa de desempleo tan baja de hace 50 años? ¿Dónde está la paradoja? El Reino Unido es lo mismo. El Reino Unido es uno de los países con menos desempleo de la Unión Europea. Punto. Con las empresas más famosas, más grandes. Una economía que iba creciendo muy bien. Pero regresamos a lo mismo. Hay los aspectos macro, un país que está en un buen nivel, y la situación de gente. Y si hay gente sufriendo, si hay gente que les falta un mejor sueldo, y critican ahí y entra y se mete el populismo. ¿Pero qué va a provocar? Pues está quitando la principal riqueza del Reino Unido. Por eso ahorita se dan cuenta que no quieren salir. Y ningún político lo va a asumir. Ya Theresa May se va el 7 de junio, renuncia. Punto. ¿Se acabó? Ella ya no va a ser responsable del Brexit. Y yo quiero ver quién lo va a asumir. Y quiero ver quién va a tomar. Entonces, si replanteamos el problema, ¿es bueno o malo? Quizás bueno. Si salgan, fracasan. Bien, que les duela. Sí, hablo quizás un poco fuerte, pero así, y como lo decía Tony, para que regresen. Así, con otras condiciones, pero que nos sirva de lección. La Unión Europea, para acabar sobre eso, somos 500 millones de habitantes, gente mayor, superados por Estados Unidos desde muchísimos años, superados ahora por China en muchísimos aspectos. Reino Unido son 60 millones de habitantes, Alemania un poco más de 80, 82, Francia 65. Solos no representamos nada, no pesamos nada. Políticamente, económicamente, socialmente, desaparecemos del planeta. La única fuerza de nosotros es estar trabajando juntos. Pero ya la gente, eso a nivel personal, a la gente no les importa eso, porque regresamos al mismo. Tienes tu cotidiano es ver que tú tienes un poco más de dinero para comer, que tú puedes comprar un carro. No te importa que te tienes que firmar un tratado de libre comercio, a la gente no les importa eso. Y eso es un problema político que vamos a tener que modificar. Pero suerte, porque para explicar todos esos conceptos a la gente, yo no me arriesgaría. Muchas gracias, profesor Damián. Muy bien, pues aquí terminamos esta ronda sobre los aspectos de política y actualidad europea y pasamos rápidamente y por temas de tiempo dejaremos las preguntas hasta el final en relación a este tema y al siguiente tema. La siguiente ronda versará sobre las posibilidades de estudiar en la Unión Europea.
De primera mano les traemos esa información para aquellos que puedan estar interesados, pues sepan qué camino seguir y poder ir en las mejores condiciones a estudiar en una universidad europea. Aquí daremos 4 consejos con 4 ejemplos diferentes y bueno, tomaré la palabra en primer tiempo y les voy dando a ustedes el uso de la voz conforme vamos avanzando. Primero quiero contarles rápido mi experiencia. Yo voy a Europa becado por la Secretaría de Educación Pública Mexicana, y no becado porque me fui a trabajar, nos fuimos a trabajar como asistentes de idiomas. El programa todavía existe, se llama Asistente de Idiomas México-Francia, y en su momento aceptaban a cualquier persona con un título del país. Claro, nos hacían un examen y los que pasaban ese examen se iban a una escuela francesa. ¿Cuál es la condición? Pues evidentemente saber el idioma del país. Yo me fui a Francia. Algunas personas me preguntan que si con el inglés es suficiente para estudiar Europa. Claro, si vas a Reino Unido es más que suficiente, pero en este momento no sabemos si va a seguir en la Unión Europea o qué va a pasar con ellos. Algunas universidades sí ofrecen materias en inglés, pero realmente irse a estudiar a Francia para tener materias en inglés, irse a estudiar a Alemania para escuchar hablar a un profesor en inglés, preferible hacer un esfuerzo mayor, aprender el idioma previamente y después irme al país. Bueno, puede haber esa posibilidad. Yo llegué, tuve un proceso de integración de 3-4 años, perdón, de 3-4 meses para dominar el idioma y poderse defender en lo básico, porque aunque aquí estudié en México francés, créanme lo que cuando nos da el aire que salimos del curso de idiomas se nos olvida todo lo que nos acaban de decir. Entonces, lo mejor es la inmersión cultural. Yo les recomiendo eso, o que se vayan a un curso de verano previo para terminar de afianzar lo básico. Nadie les está exigiendo que sean bilingües. Con que ustedes tengan un nivel intermedio, los profesores son conscientes de que son estudiantes extranjeros y no nos imponen las mismas exigencias que a los locales. En mi caso, pues como yo no iba con beca, yo solicité la inscripción a la universidad directamente, y la universidad francesa, hice 2 candidaturas. La universidad francesa me eligió a una maestría. Se hace un comité de evaluación porque ya están muy reducidos los espacios a las maestrías, como aquí en la Universidad Mexicana, la UDG. Y poco a poco fui conociendo profesores, compañeros. La maestría, mi primera maestría fue en Derecho Económico Internacional, después fue en Derecho Público Francés, y bueno, de eso me permitió conocer a un profesor francés que había trabajado con alumnos hispanohablantes en los doctorados, lo que me llevó a trabajar con él en un doctorado durante 6 años en la Universidad de Nantes, que se encuentra al oeste de Francia. Ya estando ustedes en Francia o inscritos en un doctorado, pueden solicitar al CONACYT alguna beca para continuar con el doctorado. Pero si se van con la maestría, difícilmente van a obtener un apoyo por parte de una institución mexicana. Y lo otro que yo hice estando en Francia, pues estuve obligado para mantener mis estudios, pues trabajar en una sociedad. No es sencillo, es complejo encontrar trabajo, ya lo decíamos aquí. Hay trabajo en los trabajos pocos calificados, pero en trabajos ya donde se requieren profesionistas, el mercado es muy competido y hay que aportar algo extra. En mi caso, lo extra que yo aportaba a la sociedad era el idioma español. Y bueno, algo de conocimientos en comercio internacional, que me permitió trabajar en esta empresa, financiar mis estudios y bueno, desgraciadamente la empresa desapareció con la crisis europea en el 2011, pero me permitió por lo menos terminar mi doctorado y regresar al país. Yo la experiencia, veía a los mexicanos que iban, venían, etcétera. Si van a hacer un doctorado, pues la vía natural es el CONACYT, teniendo la inscripción en la universidad, y si no, irse, buscar una posibilidad de trabajo, relacionarse bien con las redes de extranjeros previamente que existen allá, y sobre todo,
tener el dominio del idioma, como les digo, de nivel medio. No tengan miedo. Si ustedes conocen un teléfono o conocen los sistemas Skype o estos sistemas en redes, llamen a las universidades, llamen a los profesores que son responsables de las áreas de formación. Hablen el inglés si no les entienden el idioma materno de ese profesor, o inclusive si van a ir hacia España, pues no les tengan miedo. Tomen el teléfono y llamen a las universidades e infórmense. Nadie va a venir a darles esa información. Si no son ustedes los que tienen la iniciativa, créanme lo que nadie del CONACYT va a llegar aquí a decirles que si quieren ir al extranjero. Nadie va a llegar de otra universidad extranjera a decirle, vente conmigo a esta formación. Ustedes tienen que buscar las maestrías, los doctorados y ser responsables de todo. Yo sé que culturalmente es difícil irse al extranjero porque el papá, la mamá no los deja, el novio, la novia no los deja, y pues bueno, hay ciertas barreras culturales que hay que solventar para irse a estudiar a la Unión Europea. Y ya una vez allá, créanme lo que si tienen menos de 25 años, sobre todo en Francia, tendrán una serie de ayudas como descuento en transportes, descuento en los trenes de larga distancia y por ahí otras facilidades como acceso a restaurantes universitarios a buen precio e inclusive elegir un hospedaje en una residencia universitaria donde pagarán lo mínimo por su estancia. Entonces esto es en lo que a mí me respecta, en los consejos que les puedo dar para ir a estudiar, sobre todo a Francia. Dejo el uso de la voz a Tony. Bien, habría que hacer el matiz de que, miren, a pesar de lo que hemos hablado, del auge del ultranacionalismo, probablemente las elecciones de la semana que viene y del Brexit, la Unión Europea va a seguir ahí. Porque la Unión Europea, con todos sus problemas y todas sus virtudes y demás, pues va a seguir, y es un proyecto a largo plazo y que además ahora tiene una causa común que va desde Finlandia a Portugal, y es fastidiar a los británicos, como decía también el Papillón, o sea, que les cueste la salida, pero para que luego regresen. Pero en este sentido, y si bien es muy criticable la Unión Europea, aquí lo hemos dicho, ¿no? Política migratoria y algunas cuestiones, uno de los mayores logros de la Unión Europea y que su presupuesto siempre ha ido en aumento, incluso en periodos de crisis y demás, es el programa Erasmus. Que no pueden acceder ustedes, pero bueno. Pero el programa Erasmus se basa, o sí también, bueno, está otro, Luz ahora también, sí ya puede acceder, qué bueno. El asunto del programa Erasmus es un programa de intercambio de estudiantes. Es que mandas estudiantes europeos, pues a otro país europeo, por así decirlo. ¿Qué quiere decir con esto? El viajar, el conocer, el vivir en otros lugares es, siempre que se pueda, parte fundamental de la formación de un estudiante e incluso de una persona, de un ciudadano, etc. Es una experiencia compleja, no es una experiencia fácil, está a larga distancia, la cultura es distinta, pero conocer otras culturas es maravilloso. En Europa hay lugares muy hermosos. Y yendo a Europa se van a dar también cuenta, y la doctora lo sabe, pues de la influencia de la Unión Europea. De ver edificios restaurados por la Unión Europea, carreteras hechas por la Unión Europea, presupuestos europeos, programas de todo tipo de programas. Pero la ventaja de me voy de intercambio a Francia, me voy de intercambio a España, no solamente es que estás en España. Tú, desde España, te dan un visado que te sirve para el resto de países de la Unión Europea. Y puedes viajar tranquilamente sin ningún problema. Sin ninguna condición de solo puedo estar una semana, me tengo que regresar, no va a haber ningún problema. Pero si no quieren viajar, no son ustedes los únicos que se van a ir a Madrid, a París, a Roma. Vayan a donde vayan, van a encontrar franceses, letones, portugueses, además de muchas personas de otras nacionalidades que, como ustedes, mexicanos, se sienten atraídos por Europa. Es un proceso que ya sea en la licenciatura o ya sea en una maestría o en un doctorado, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. No una semana, no 2 semanas, sino verdaderamente vivir ahí, interactuar, interrelacionarse. Porque créanme
que cuando den la vista atrás en un momento de su vida, uno de los momentos más satisfactorios, y creo que los cuatro en esta mesa estamos de acuerdo, es aquellos momentos en que, siendo unos imberbes que apenas nos afectábamos, salíamos de casa, nos íbamos a un país extraño donde hablaban de forma muy fea y de repente te das cuenta que esa fue quizás de las mejores etapas de tu vida y que te formó como persona. Con lo cual, mi recomendación personal, y además, pues la doctora Laura tiene grandes conocimientos de programas de intercambio, de propio departamento, o sea, tiene las posibilidades, tómenlas. Jesús, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros, pero difiero de una cosa. El riesgo. Irse a intercambio es muy arriesgado. Muy arriesgado. Tiene muchos riesgos asumidos. Yo venía 6 meses a México, llevo 9 años. Entonces, tiene que correr ese riesgo, ¿no? Entonces, no, fuera de la broma, es ampliamente recomendado, ¿no? Ser valiente, vivimos en un mundo globalizado. Vas a desarrollar todas tus competencias. En la licenciatura solo es una parte muy pequeña, ¿no? Conocimiento, desarrollar algunas habilidades, pero ya ahí vas a tener que aplicarlo. Y más porque lo vas a aplicar en ti, ¿no? El choque cultural, ¿no? Trabajar en equipos interculturales, ¿no? Todo eso es una riqueza que es muy grande. Te va a cambiar completamente la forma de pensar, ¿no? Y vas a ser otro. Claro, quiero matizar un poco lo de las becas. Sí, hay muchas becas, tanto de la Unión Europea, Erasmus Mundus, luego se cambió a Erasmus Plus, ¿no? Hay becas nacionales, hay becas por las universidades, hay becas del CONACYT, pero todas tienen un común denominador, y es que hay que ser competente. Es decir, son para alumnos competentes, que hablan idiomas, como ya dijeron, que tienen un buen promedio, que tienen capacidad de moverse, ¿no? El simple hecho de ver las convocatorias, de ver dónde están las becas, hay que ser muy activo, ¿no? Para ello. Y otro punto, no solo algunos igual ya están terminando la licenciatura o ya la terminaron, hay otro aspecto, no solo el intercambio, aunque el mercado laboral es muy competitivo, la Unión Europea, antes hablamos de la migración, y muchos ciudadanos están renuentes a los migrantes no cualificados, pero hay otra realidad, y es que la Unión Europea necesita, muchas empresas tienen problemática de contratar a personas cualificadas, no hay suficientes en algunos sectores. Entonces, para ello se creó la tarjeta azul, la Blue Card, para facilitar la migración por temas laborales a aquellas personas que sean muy competentes y en áreas donde la Unión Europea tiene déficit de mano de obra cualificada, ¿no? Entonces, creo que aunque hay unos grandes retos, ¿no? Desde el punto de vista de un estudiante que tiene que salir a luchar para conseguir su futuro, pero hay grandes oportunidades también. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso está en lo competentes que ustedes sean. Entonces ánimo y empiecen a buscar desde ahora, ¿no? Y finalmente, Damián, yo recuerdo que tú fuiste beneficiado con el programa Erasmus. De hecho, en la empresa que yo trabajaba lo contratamos y se regresó de nuevo a España un buen tiempo. Platícanos un poco de esta experiencia de la movilidad europea. Sí, bueno, brevemente para no alargar nuestra intervención, obvio, como mencionó Tony, Jesús, Guillermo, pues hay que viajar. Ya sabemos que todo es presupuesto. Pues cuando no hay dinero, no, tampoco no hay mucho. Pero cuando son capaces, no les digo de forma personal, pero a veces le ponen 20,000 pesos en un aparato así, eso en 10 años nunca te los vas a recordar. Un viaje en Europa, si te lo manejas bien, te cuesta más o menos el mismo precio. Pero eso es por vida. Porque un viaje te da 3 cosas. Tus recuerdos cuando estás al vuelo. Cuando ya estarás muy grande, lo único que te vas a recordar es donde te fuiste. No porque tuviste el iPhone 6 que te lo vas a recordar. ¿Me expliqué? Entonces, gasten bien su dinero. Inviertan. El dinero es inversión. No es para un desgaste de un impulso y la botella de tequila un metro, 1,500 pesos y el celular no sé cuánto. Oye, quizás ahora
Y ahí sí tú vas a poder tener el dinero suficiente para viajar. Entonces, primero, para tus recuerdos como abuelo. Piénsalo bien, es muy importante. Segundo, te cambia. Te cambia. El mundo no gira de la misma velocidad cuando te fuiste. El regreso, muchachos, sí es depresión. Porque sí, vas a ver que la gente vivió otro día, otro mundo. Y no vas a poder discutir con ellos iguales. Porque el mundo gira de forma distinta. Y eso téngalo bien contemplado. Pero ya no eres lo mismo. Entonces es clave. Porque ya entraste en lo que llamamos el mundo globalizado. Ya te estás haciendo ciudadano del mundo. Y eso, muchachos, no tiene precio. Y tercero, si ustedes están en estas bancas estudiando en la UDG, también es por un aspecto, por un trabajo. ¿Quieren buen trabajo? Me imagino. ¿Quieren buen sueldo? La gente contrata gente que tiene un pensamiento global, que sepan idiomas. El inglés, sí, adelante, pero el inglés ni es el básico. Que en un buen puesto son 3 idiomas mínimo. A uno me dice, oye, pero el francés no lo habla. No, estoy de acuerdo, nadie lo habla. Ni menos a México. El alemán tampoco. Pero, por ejemplo, ¿quieres trabajar en una planta de BMW aquí? Aunque nunca jamás vas a usar el alemán en la planta. Pero al momento que te contraten, eres tú, tu vecino, tú tienes un nivel intermedio de alemán. Porque te fuiste 6 meses, un año, van a ver quién van a contratar. Eso es la clave, el trabajo. No son tanto las habilidades, estudian relaciones internacionales, economía, matemáticas, todo eso, las empresas eso no les importa, te van a capacitar. Lo que no se puede capacitar es la visión del mundo, tu forma de pensar, tu forma de reflexionar, tu experiencia. Y los viajes no tienen precio. Entonces, mi única recomendación, porque a mí me ha cambiado la vida, es intentar ahorrar, eviten los gastos inútiles. No quiere decir que tampoco tenga el teléfono ya sin redes sociales, tampoco hay que exagerar. Pero ahorren lo máximo e intentan una aventura al extranjero. Obvio, no regresaron iguales. Y sobre todo quiero añadir, es un tema que no lo vemos cuando vamos a un país determinado, pero hay que estar bien preparados en la gestión intercultural, porque queremos tratar a los que viven ahí, inclusive españoles que pareciera que se parecen a nosotros y que hablan el idioma de nosotros. Créanme lo que yo me encontré ante situaciones muy tremendas, donde más bien parecía que estaba tratando franceses, y aunque me hablaban castellano, yo no les entendía lo que me decían. O en Andalucía. ¿Por qué? Porque el tema cultural es muy importante en este acompañamiento. Entonces, como consejo, si conocen a alguien aquí en México con el que es de este país, pregúntenle toda la información que van a requerir sobre comportamientos, sobre su cultura, sobre la historia, sobre qué hacer y qué no hacer para evitarse situaciones que les puedan generar crisis emocionales. Que en ese proceso podemos tener muchas en ese camino, pero hace parte de estos viajes y de la interacción con diferentes culturas. Pues muy bien, ¿tenemos algo de tiempo para preguntas? 1 o 2 preguntas, ¿sí? Adelante, estamos aquí disponibles. No tengan miedo. Después para todos, ¿creen que en algún momento se pueda lograr lo que buscaba el Tratado de Lisboa con la Constitución? 2004. Bueno, voy a contestar. Mira, en la situación actual no va a tener cambio la Unión Europea en los próximos años, porque realmente cuando hay crisis tampoco no es para hacer más integración. Yo creo que sí, pero primero hay que solucionar lo del Brexit, después ya reforzar justamente la cohesión. Pero mientras no se soluciona, no hubo cambio en la Unión Europea casi nada en 3 años, por lo mismo que hay una crisis primero a solucionar. Y recuerda que Lisboa fue un salvavidas de Merkel y Nicolas Sarkozy, pues para tratar de salvar a la Unión del fracaso constitucional. Pero evidentemente lo que se pretendía con este tratado está muy lejos de lo que es actualmente el Tratado de Lisboa. Prácticamente ese tratado constitucional catapultaba a los Estados Unidos de la Unión Europea. Y el Tratado de Lisboa
se quedó muy corto en ese sentido. Bueno, yo también en el corto plazo no va a pasar, pero si analizamos el proceso de integración de la Unión Europea, los grandes avances han sido por la necesidad. Es decir, de momento no se necesita, con el Tratado de Lisboa se está funcionando y se puede adaptar los principales retos y superar los principales retos actuales. En el momento que surja la necesidad de profundizar una integración hacia la federación, un ejército común, una política exterior efectiva y común, entonces, cuando haya la necesidad es cuando se va a replantear. Sí, coincido plenamente de que el actual Tratado de Lisboa pues, da los instrumentos para resolver retos como por ejemplo lo de la política migratoria. Y sobre todo hay que tener en cuenta que por ejemplo Merkel pues, ya está en su último mandato, se va a retirar, hay un relevo generacional en la Unión Europea, está la cuestión del Brexit y luego está la cuestión de las democracias del Este, ¿no? Con gente como Víctor Orbán en Hungría o los Kaczynski en Polonia, bueno, todo eso se va a tener que lidiar y va a pasar tiempo hasta que digamos haya un consenso generalizado, como hubo en su momento, para favorecer una constitución a nivel europeo y que, como comentaba en su momento, y que no hay que olvidar, fracasó. Nunca se llegó a votar en Reino Unido, lo habían dejado al final, pero es que hizo falta llegar al Reino Unido. Países Bajos y Francia lo rechazaron. Con lo cual, probablemente pase bastante tiempo, ya no solo una constitución, sino un tratado ambicioso, por así decirlo. Entonces, de momento, creo que nos seguimos moviendo en los parámetros de Lisboa. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Ya llega el micrófono. Gracias. Como el profesor Pifonso planteaba hace rato, esta cuestión de, por ejemplo, con el Brexit, lo que pasó en Escocia, pero respecto al caso de Irlanda, algunos periódicos, piensan que existe un riesgo de que si se completa el Brexit, ¿qué va a pasar con esta cuestión de Irlanda del Norte? ¿Creen que podemos volver a una época de frontera dura y por lo mismo no sea todos los riesgos y la situación que se vivía antes de los acuerdos del Viernes Santo? Bueno, justo ahora mismo acaba de definir uno de los principales problemas del Brexit y de hecho donde está encallando principalmente lo que era el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea y está encallando en el Parlamento británico, que lo están rechazando, es justamente la cuestión de la necesidad de que no se puede reintroducir una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. Esta es una historia geopolítica larga, de elementos históricos y demás, no voy a entrar en ella, pero el problema era que si la frontera no se establece entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, se tiene que establecer una frontera aduanera, por ejemplo, entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, con el resto del Reino Unido. Y eso es justamente uno de los grandes problemas que se están produciendo. La situación entre Irlanda y Escocia es distinta. En el sentido de que en Irlanda hay una importante, hay una mitad de la población unionista y la otra mitad de la población, por así decirlo, católica, ¿de acuerdo? Entonces, muy probablemente no derive a un proceso de independencia, eso creo que en realidad está descartado, aunque los acuerdos de Viernes Santo y el Estatuto de Irlanda lo contemplan en caso de que una amplia mayoría del Parlamento lo pida, cosa que en estos momentos no se da, porque, insisto, el principal partido es unionista, a favor del Reino Unido, y el segundo partido es católico, y es muy difícil que se pongan de acuerdo en esta cuestión. Pero esa cuestión, todos los borradores que se están manejando excluyen la posibilidad de una frontera dura, porque sería justamente ir contra los acuerdos de Viernes Santo. El problema está en, si no hay frontera dura entre las dos Irlandas, ¿dónde vamos a poner a esa frontera? Y al final la solución pasa por, como indiqué anteriormente, de que Reino Unido probablemente se vaya a salir oficialmente de la Unión Europea, pero en un sentido práctico siga estando dentro del mercado común y dentro de la Unión Aduanera. Ese será probablemente lo que cómo se vaya a solucionar el asunto. Quería solo agregar algo. En Belfast, a la capital de Irlanda del Norte, hay puertas
entre los barrios católicos y protestantes, que cierran cada noche. 2019, Unión Europea. Te dejo imaginar lo que podría pasar con una frontera. ¿Sí de la lógica? Realmente pensamos que la Unión Europea ya es un continente de paz y que todos se aman. Hay conflictos que sí sería retomar grandes problemas, atentados, terrorismos entre esos partidos, y ese probablemente el principal dilema, y por eso no hay acuerdo en el día de hoy, es que los partidos no saben qué hacer. Otra pregunta. Aprovechemos que no todos los días venimos aquí, entonces. Yo quería preguntar acerca de, no sé si ya dijeron algo respecto de esto, pero quería saber sobre la contraparte de los países que se quieren salir, o sea, los países que se quieren integrar a la Unión. ¿Cómo afectaría esto a la Unión en un futuro? Bueno, pues está el proceso de adhesión, los Balcanes occidentales y Turquía. Bueno, no sé cuál de ustedes más interesado. Turquía, vamos a descartarlo. No, lleva desde 2005, está totalmente paralizado. No creo que tengamos que hablar ahora de eso. Y entonces están los Balcanes occidentales. Juncker le dijo, le gustaría que para 2025 estén algunos de los países de Balcanes occidentales integrados dentro de la Unión Europea. Los que más han avanzado en el proceso de las negociaciones de adhesión son Serbia y Montenegro. ¿Qué problemas hay aquí y qué puede aportar? Bueno, la problemática desde el punto de vista de la Unión Europea es que algunos temen de que se importe inestabilidad de la región, de que estos países tienen un desarrollo económico, infraestructuras, etcétera, muy inferior al que tenían en Europa, en otros países de Europa del Este o de la región, y que eso pueda generar todavía un mayor malestar en los mayores contribuyentes de la Unión Europea, o incluso los receptores de los fondos, que lo van a tener que compartir ahora con otros menos desarrollados y se llevarán más fondos. Entonces, desde el punto de vista interno, puede suponer esos retos. Por otra, importar problemas de esa región, como el caso de Kosovo, ¿no? Entonces, como hay países miembros de la Unión Europea, como por ejemplo España, Grecia, Rumanía, que no reconocen a Kosovo como Estado. Y entonces eso puede generar problemas internos. Y desde el punto de vista externo, ¿cómo podría verse a la Unión Europea como un gran líder? Imagínense si llega a resolver el problema entre Serbia y Kosovo, ¿cómo lo podría resolver? Una presión y un incentivo para resolverlo. Es decir, la Unión Europea tiene grandes retos en ese proceso, sobre todo internos, pero también podría servirle para mejorar su imagen a nivel internacional, como incluso generadora o como resolver un conflicto solo por el hecho de seducir a aquellos países que quieren entrando y que para entrar tienen que haberlo resuelto. Entonces ese es el panorama. Tras el atragantamiento ya ha habido los últimos países, Bulgaria y Rumanía, que entraron y que después le pusieron vetos, por ejemplo en la cuestión migratoria, que no les dejaron libre movilidad, ¿no? Y entonces ya se observa una Unión Europea a múltiples velocidades si se introducen países que están con otra realidad económica, infraestructuras, financiera, etc. Supondría todavía que habría mayor divergencia en el funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, es un reto muy grande, están en negociaciones de adhesión, y si se consiguen superar todos esos retos internos, generaría una mejor imagen a nivel internacional de la Unión Europea, y sobre todo lo que se pretende es generar una cohesión, ¿no? Es decir, que ya no haya ese vacío ahí en los Balcanes, conectar a todos los países, y sobre todo, otro objetivo es exportar estabilidad a esa región que históricamente ha sido muy inestable. Pues muy bien. Por cuestiones de tiempo,
terminaremos con esta última pregunta. De cualquier manera, aquí los atenderemos a los que quieran, a los que tengan cuestiones particulares, y pues sobre todo agradecerles, gracias por su interés. A aquellos a los que los aburrimos, pues una disculpa, pero suele pasar, y esperamos próximamente volver a estar aquí. Gracias por la invitación y la organización a Antonio y a la doctora.